podcast donde hablaremos sobre una de las obras más influyentes de la filosofía política, Leviatán, escrita por Thomas Hobbes en 1651. Esta obra intenta responder una pregunta muy fundamental para los filósofos que los ha dejado con una gran incertidumbre durante siglos. ¿Por qué necesitamos un Estado o un gobierno? Para poder responder esta pregunta, Hobbes primero analiza a los seres humanos, es decir, analiza su comportamiento sin una autoridad o sin un gobierno o sin una autoridad que controle sus acciones. A partir de esta reflexión se construye una teoría del origen de Estado, la sociedad y el poder político. Hobbes describe a Leviatán en un momento turbulento de la historia en Inglaterra. Fue durante el siglo XVII el país vivía un gran conflicto social o civil, conflictos religiosos y un enfrentamiento entre el rey y el parlamento. Estos acontecimientos mostraban una vez más cómo es que una sociedad podía ser podía ser más fácil que llegara a un caos. Cuando el poder político se debilita o decae, ahí es donde a partir de esos acontecimientos es donde se llega a una de las teorías de Hobbes, que es que Hobbes concluye que la principal necesidad del ser humano es la seguridad, y sin un poder fuerte que lo constituya o imponga unas reglas y un orden, las personas vivirán en un constante conflicto. Este libro, Hobbes describe al Estado como un hombre artificial creado por el mismo ser humano para garantizar la paz y la protección de todos. Este hombre artificial es Leviatán, una figura creada o vista como con un gran poder que representa un poder capaz de mantener una sociedad en un control. A lo largo de este podcast vamos a poder apreciar una breve explicación sobre algunas ideas claves que se encontraron en este libro y nos pareció importante abordarlas para poder llegar o dar una mejor explicación sobre este libro, algo un poco más breve, más conciso, que es la naturaleza humana según Hobbes, el estado de la naturaleza, el control social, el papel del Estado y la soberanía, y las críticas y las relevancias actuales de su pensamiento. La finalidad con la que nosotros hacemos este podcast es para poder comprender las ideas principales de Hobbes y poder reflexionar un poco más sobre su visión de la política que valida hasta la fecha el mundo actual. A continuación mis compañeros les van a dar una breve explicación de los temas ya mencionados anteriormente. Yo soy Villa Sánchez Miguel Ángel y voy a hablar sobre la vida y contexto histórico. Que para entender el Leviatán tenemos que hablar sobre la vida de Hobbes, que nació en Inglaterra en 1588. Que su vida fue nació en una época marcada, que fue en la guerra civil entre la autoridad y el rey y el parlamento. Y Que más enfrente cuando Holmes en esa guerra, su vida fue en la guerra fue pues un caos político, violencia y una incertidumbre que debía gobernar, que buscaba gobernar el país mediante la violencia, y buscaba una autoridad que tenía que concentrar la violencia
y el conflicto social. Que Hobbes desarrolló una preocupación central como para evitar la sociedad que se destruye a sí mismo. Su propuesta fue crear un sistema político fuerte que garantizara el bien de la sociedad. Que también realizó una teoría, bueno, su método científico que se basaba en el racionalismo y su sistemático y su cosa y su sistemático del estudio de la política, que se basaba en que no se quería basar en lo tradicional, sino también en explicar la política a partir de la naturaleza humana y así. ¿Ya? Yo soy Alfonso Sánchez y le voy a hablar de la naturaleza humana según Hobbes, ya que Hobbes decía que la naturaleza humana decía que todos los humanos eran iguales fundamentalmente en física y mentalmente, y decía que como todos eran iguales, ninguno era superior para poder dominar a todos, y esto generaba un conflicto, ya que todos peleaban por lo mismo. Y Hobbes decía que eran tres valores fundamentales: la desconfianza, la competencia y el deseo de gloria, y que estos también hacían conflictos con las personas, porque Hobbes decía que no eran seres humanos, que los seres humanos no eran malos, pero que eran dominados por ciertos valores, que era el deseo, el miedo y el sueño. Y Hobbes tenía un sentimiento que le da mucho miedo, que era el miedo a la muerte violenta. Y se decía que este miedo era el que hacía que buscaba la paz y la paz. No. Y la paz. Y la paz en los seres humanos, pues. Y ya, esto es todo por la explicación. Buenas, mi nombre es Asael Zamora. Yo les voy a hablar sobre el estado de la naturaleza según Thomas Hobbes. El estado de la naturaleza es una condición hipotética donde donde no existe la sociedad ni el gobierno. Para Hobbes, la libertad lleva a la anarquía y a las guerras. Eso es algo inaceptable para él. Tenía tres condiciones. La primera condición es la guerra. Dice que cuando no hay leyes ni nadie que gobierne, va a haber guerras de todos contra todos, porque cada quien hace lo necesario para vivir, como en la era oscura. El segundo es la igualdad, que como todos somos iguales, genera predisposición a luchar, que es lo mismo de la guerra. Y el tercero es el derecho, que todos tienen derecho y la libertad de hacer lo que quieran, y eso genera conflicto también. Yo ahora voy a hablar sobre el contrato